La voz de Victoria Sterling destilaba desprecio mientras señalaba el motor que chispeaba. Su brazalete de diamantes reflejaba las luces de la sala de juntas mientras se cubría la nariz dramáticamente. «Dios, ¿incluso hueles a aceite de motor?» Jamal Washington se quedó paralizado en la puerta, aún sosteniendo bolsas de basura en sus manos callosas. 20 ejecutivos lo miraban como si fuera un perro callejero no deseado. Victoria se puso de pie, sus tacones rojos Louis Vuitton resonando contra el suelo de mármol. Se acercó a Jamal lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler su perfume caro mezclado con desdén. «Aquí tienes un trato, chico de mantenimiento. Repara este motor de $2 millones que los ingenieros del MIT no pudieron arreglar y me casaré contigo aquí mismo». Chascó los dedos a centímetros de su rostro. «Cuando falles, y lo harás, la seguridad te escoltará permanentemente». La sala quedó en silencio. $50 millones en contratos dependían de esta máquina rota. ¿Alguna vez te han descartado tan completamente que alguien apostó su reputación a que fracasarías? Tech Vanguard Industries se alzaba en la jungla de concreto de Silicon Valley como un monumento de vidrio a la innovación. La torre de 40 pisos albergaba a la empresa de vehículos autónomos más prometedora de América, donde sueños de miles de millones tomaban forma en laboratorios estériles y salas de juntas que olían a cuero y ambición. Victoria Sterling había construido este imperio con una precisión implacable. A sus 38 años, comandaba respeto a través del miedo. Su cabello rubio siempre recogido en un moño perfecto, sus trajes diseñados para intimidar. El mundo tecnológico la llamaba visionaria. Sus empleados susurraban otras palabras a puerta cerrada. La joya de la corona de la empresa yacía rota sobre la mesa de conferencias ejecutiva. Un motor revolucionario guiado por IA diseñado para alimentar una flota de camiones de entrega autónomos. No era cualquier motor. Representaba 3 años de desarrollo, 47 patentes y los sueños de ingeniería de las mentes más brillantes de Silicon Valley. La máquina podía, teóricamente, impulsar vehículos autónomos con un 93% de eficiencia, revolucionando la industria de entregas de la noche a la mañana. Durante 6 semanas, esta máquina había desafiado todos los intentos de reparación. 3 equipos de ingenieros de la Ivy League habían fallado. 67 pruebas diagnósticas no habían arrojado más que frustración y presión creciente. El motor arrancaba, funcionaba exactamente durante 14 minutos y 37 segundos, luego se sobrecalentaba y se apagaba con el mismo código de error críptico. Disrupción armónica detectada. Jamal Washington conocía cada centímetro de los suelos de mármol de Tech Vanguard. Durante 3 años había empujado su carrito de mantenimiento por estos pasillos, invisible para los ejecutivos que lo esquivaban como si fuera un mueble. Su título oficial era consultor técnico, pero todos conocían la verdad. Vaciaba papeleras, fregaba suelos y soportaba la humillación diaria de ser el conserje más educado de Silicon Valley. Su título de ingeniería de un colegio comunitario colgaba enmarcado en su apartamento, un recordatorio amargo de sueños postergados por facturas médicas y circunstancias fuera de su control. Mientras sus compañeros se trasladaban a universidades de 4 años, Jamal había elegido el sacrificio. Los tratamientos de cáncer de su madre siempre fueron lo primero. Las sesiones de quimioterapia costaban $3,000 cada una. El seguro cubría el 60%, la matemática era simple y devastadora. La crisis del motor se intensificaba cada día. Las reuniones matutinas de Victoria se volvían más ruidosas, sus demandas más irracionales. Caminaba por la sala de juntas como un depredador enjaulado, sus tacones resonando contra el mármol en ritmos agudos y furiosos que hacían estremecer a los pasantes. Las tazas de café se acumulaban en las mesas de conferencias como capas arqueológicas, marcando el avance de su desesperación. 67 millones, gritó al equipo de ingeniería durante la reunión de desastre del martes. Eso es lo que perdemos si este motor no funciona para el viernes. 67 millones que podrían habernos dado el dominio del mercado en 3 ciudades importantes. Los ingenieros, graduados de Harvard, MIT y Stanford,
Permanecían inmóviles en sus trajes caros, sus portátiles mostrando los mismos códigos de error que habían estado mirando durante semanas. Sus salarios promedios superaban los $120,000 anuales. Su deuda estudiantil combinada sumaba más de 2 millones. Nada de eso importaba ahora. El sistema de IA del motor se negaba a comunicarse correctamente con los componentes mecánicos. Cada vez que pensaban que habían encontrado la solución, la máquina se sobrecalentaba, humeaba y se apagaba. El equipo líder, Marcus Brooks, graduado de MIT en 2019, tenía ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Su equipo había probado todo: parches de software, reemplazos de hardware, reinstalaciones completas del sistema. Habían consultado con ingenieros automotrices de Detroit, especialistas en IA de Stanford, incluso trajeron a un consultor de Feng Shui después de que alguien sugiriera que la energía de la oficina podría estar interfiriendo con la máquina. Los ojos de Victoria barrieron la sala como reflectores, buscando a alguien a quien culpar. «Tal vez tenemos demasiadas personas que no pertenecen aquí», dijo, su mirada deteniéndose en Jamal, mientras él reemplazaba silenciosamente la jarra de agua. «Peso muerto que está arrastrando toda nuestra operación». El comentario dio en el blanco. Varios miembros del equipo de ingeniería miraron a Jamal, sus expresiones variando entre vergüenza y un acuerdo apenas disimulado. Sarah Kim, de Berkeley, se movió incómoda. Había trabajado jornadas de 12 horas durante 6 semanas y no podía resolver el problema. Sin embargo, de alguna manera, la sugerencia de que un conserje fuera el eslabón débil tenía un sentido retorcido en sus mentes agotadas. Jamal fingió no escuchar. Había aprendido que la invisibilidad era la supervivencia en este lugar, pero su mente de ingeniero no podía dejar de analizar el problema. Tarde en la noche, mientras fregaba los suelos de la sala de juntas, estudiaba los planos del motor dejados esparcidos sobre la mesa. Las especificaciones técnicas contaban una historia que los ingenieros parecían pasar por alto. El motor fue construido en Alemania usando medidas métricas, pero el software de calibración de la IA fue desarrollado en California usando unidades imperiales. Un simple error de conversión podría crear problemas en cascada. La presión aumentaba como vapor en una olla cerrada. Las grabaciones de seguridad de la semana anterior mostraban a Victoria programando deliberadamente las tareas de limpieza de Jamal durante reuniones importantes con inversores. Lo señalaba a los socios potenciales, su voz lo suficientemente alta para que él la escuchara. «Creemos en dar oportunidades a todos, incluso a nuestro personal de mantenimiento». Su tono sugería caridad en lugar de empleo. Las cadenas de correos electrónicos revelaban algo peor. Las comunicaciones internas lo llamaban el chico de la limpieza, a pesar de su título oficial de consultor. Los mensajes discutían su inevitable despido como medida de reducción de costos. Un hilo particularmente cruel, iniciado por la propia Victoria, especulaba sobre si siquiera podía leer el directorio de la empresa. La gerente de recursos humanos, Jennifer Walsh, había participado añadiendo emojis de risa a comentarios sobre el vocabulario limitado de Jamal. Las conversaciones susurradas eran igualmente brutales. Los empleados discutían su presencia como una necesidad desafortunada, una casilla de diversidad corporativa que la gerencia toleraba pero no respetaba. «Al menos es callado», dijo un director de marketing, «mejor que el último tipo que realmente intentó contribuir en las reuniones». Los inversores alemanes llegaron el miércoles, sus sedanes, Mercedes negros estacionándose en la entrada de Tech Vanguard, como un cortejo fúnebre. Estos hombres representaban 100 millones de euros en financiación potencial, dinero que podría lanzar a la empresa al dominio global. Klaus Müller, CEO de Autotech Bavaria, había volado desde Múnich específicamente para evaluar la tecnología del motor de Tech Vanguard. Su reputación de perfeccionismo técnico era legendaria. Las empresas o lo impresionaban completamente o fracasaban espectacularmente. La doctora Elena Rodríguez, ex ingeniera de Tesla y actual asesora de la Junta, acompañaba a la delegación. Su reputación en ingeniería automotriz era legendaria. Había diseñado sistemas de potencia que revolucionaron los vehículos eléctricos,
Poseía 37 patentes y asesoraba a empresas en 3 continentes. Su presencia significaba que esto no era solo una reunión de negocios. Era una evaluación técnica que podía decidir el futuro de Tech Vanguard. La doctora Rodríguez no toleraba a los necios, no aceptaba excusas y podía identificar fallos de ingeniería con precisión quirúrgica. La demostración estaba programada para el jueves por la tarde. Toda la empresa contuvo el aliento. El departamento de marketing ya había preparado comunicados de prensa anunciando la exitosa asociación. Los equipos de ventas habían redactado propuestas para la expansión europea. La cafetería había pedido champán para una celebración que todos esperaban que ocurriera. La desesperación de Victoria se manifestaba en pequeños detalles. Su maquillaje, normalmente perfecto, parecía ligeramente corrido para el miércoles por la noche. Sus asistentes corrían por los pasillos llevando interminables tazas de café y suplementos para el manejo del estrés. El baño ejecutivo se había convertido en su sala privada de gritos, donde desataba frustraciones que no podía mostrar en público. Los guardias de seguridad reportaron escuchar gritos amortiguados y el sonido de tacones caros golpeando botes de basura metálicos. Mientras tanto, Jamal continuaba su existencia invisible. Observaba a los ingenieros trabajar turnos de 16 horas, consumiendo bebidas energéticas y elaborando teorías cada vez más descabelladas sobre los problemas del motor. Culpaban a conflictos de software, incompatibilidades de hardware, incluso a interferencias electromagnéticas de la red Wi-Fi del edificio. Un ingeniero desesperado sugirió que el Feng Shui de la oficina podría estar perturbando la armonía electrónica de la máquina. Pero Jamal escuchaba algo que ellos no. Durante sus sesiones de limpieza nocturnas, cuando la oficina quedaba en silencio, se detenía cerca de la sala del motor. La máquina emitía sonidos, vibraciones sutiles y patrones de frecuencia que le recordaban al garaje de su abuelo en Detroit. Cada motor tenía su propia voz, le había enseñado Samuel Washington. Solo tienes que saber cómo escuchar. La voz de este motor sonaba tensa, como si estuviera luchando contra sí mismo. El jueves por la mañana trajo el caos. La prueba diagnóstica final había fallado espectacularmente, llenando la sala de juntas con humo y activando el sistema de supresión de incendios. Los ingenieros estaban empapados, sus portátiles caros arruinados, sus reputaciones colgando de hilos más finos que la seda de una araña. El olor a electrónica quemada mezclado con el supresor de incendios químico creó una atmósfera de derrota que impregnó todo el piso. Klaus Müller observó el desastre con estoicismo germánico, su expresión sin revelar nada. La doctora Rodríguez tomaba notas detalladas, su pluma moviéndose en trazos precisos y afilados. Los otros inversores alemanes intercambiaban miradas que sugerían que sus jets privados podrían partir antes de lo planeado. Victoria convocó una reunión de emergencia con todos los empleados. 200 trabajadores se apiñaron en el auditorio principal, sus rostros reflejando varias etapas de pánico y resignación. Los inversores alemanes se sentaron en la primera fila, sus expresiones indescifrables detrás de gafas de diseño. Jamal permanecía en la parte trasera, cerca de las salidas de emergencia, invisible como siempre. «Damas y caballeros», comenzó Victoria, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Nos enfrentamos a nuestro mayor desafío. Nuestro motor revolucionario, el corazón de nuestro sistema de vehículos autónomos, permanece inoperable. Nuestros equipos de ingeniería han agotado las soluciones convencionales». Hizo una pausa, dejando que el peso del fracaso se asentara en la sala como polvo. «A partir de ahora comenzaremos medidas de reducción de costos. El personal no esencial será despedido, empezando por los puestos que no contribuyen directamente a resolver esta crisis». La sala quedó en silencio, salvo por el susurro del aire acondicionado y los sollozos amortiguados desde las filas traseras. La mirada de Victoria recorrió rostros, buscando a alguien para sacrificar a los dioses corporativos. Sus ojos se detuvieron en Jamal con interés depredador. Fue entonces cuando Jamal cometió su error. Levantó la mano. «Señora», su voz resonó claramente a través de la acústica mejorada por micrófonos. «Creo que el problema podría estar en la calibración de la frecuencia armónica, no en la integración del software».
200 cabezas se volvieron hacia él como girasoles siguiendo la luz. Los inversores alemanes se inclinaron hacia adelante con súbito interés. La Dr. Rodríguez alzó una ceja, su expresión pasando de aburrimiento a curiosidad. El rostro de Victoria se transformó. La sorpresa dio paso a la rabia, luego a algo mucho más peligroso, oportunidad. Pero lo que Victoria no sabía sobre Jamal cambiaría todo. La verdadera historia apenas comenzaba. Detroit, 1995. La industria automotriz estaba perdiendo empleos como un gigante herido, pero el garaje de Samuel Washington en la calle 8 Mile aún vibraba con propósito. A los 72 años se movía con la gracia deliberada de un maestro artesano, sus manos curtidas leyendo motores como textos sagrados. Jamal, de 12 años, presionaba su rostro contra la ventana del garaje, observando a su abuelo hacer magia con un Mustang averiado. El motor había sido declarado muerto por 3 mecánicos, pero Samuel veía algo que ellos no. Sus dedos recorrían el bloque del motor, con la ternura de un médico examinando a un paciente. «Ven aquí, pequeño», llamó Samuel sin levantar la vista. «Es hora de que aprendas algo útil». Ese verano lo cambió todo. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Jamal pasaba sus días en la catedral de grasa y acero que era el dominio de su abuelo. Samuel había sido uno de los primeros capataces negros en Ford Motor Company, rompiendo barreras en los años 70, cuando tales logros requerían un coraje y habilidad extraordinarios. «Escucha bien», decía Samuel colocando la pequeña mano de Jamal sobre un motor en marcha. «Esta máquina tiene un latido. ¿Sientes ese ritmo? Son 4 cilindros hablando entre sí. 8.000 explosiones por minuto, todas trabajando en perfecta armonía». La filosofía del anciano era simple pero profunda. «Hijo, a un motor no le importa tu diploma ni el color de tu piel. Solo responde a aquellos que realmente escuchan su latido. Respeta la máquina, entiende su lenguaje y nunca te mentirá». Samuel enseñó a Jamal a diagnosticar problemas a través del sonido, la vibración, incluso el olor. Una ligera irregularidad en el ritmo del motor podía indicar cojinetes desgastados. Un aroma particular podría revelar degradación del aceite o fugas de refrigerante. Estas no eran habilidades que se enseñaban en los libros de texto. Eran sabiduría heredada, transmitida a través de generaciones de hombres que entendían que las máquinas tenían almas. Las lecciones se extendían más allá de la mecánica. Samuel había sobrevivido décadas en una industria que no acogía a hombres que se parecían a él. Había ganado respeto a través de una competencia innegable, resolviendo problemas que desconcertaban a ingenieros con títulos avanzados. Su reputación en Ford era legendaria. Samuel Washington podía resucitar cualquier motor, sin importar cuán desesperado pareciera. «Los blancos te probarán el doble de duro», le dijo a Jamal durante aquellas largas tardes de verano. «Asumirán que eres la mitad de inteligente, pero los motores no mienten, pequeño. Cuando arregles algo que ellos no pudieron, de repente tu color no importa tanto». A los 16 años, Jamal podía desmontar y reconstruir motores completos con los ojos vendados. Entendía la intrincada danza de pistones, válvulas y cadenas de distribución mejor que la mayoría de los ingenieros automotrices. Los profesores de su colegio comunitario estaban asombrados por su comprensión intuitiva de principios mecánicos que normalmente requerían años de estudio para dominar. Pero la vida tenía otros planes. Samuel murió durante el último año de secundaria de Jamal, un ataque al corazón masivo mientras trabajaba bajo el capó de un Cadillac. El funeral desbordó con ingenieros de Ford, mecánicos y clientes habituales cuyos autos Samuel había salvado. Hablaban de su genio, su integridad, su habilidad para resolver problemas imposibles con soluciones simples. El garaje cerró para siempre. Las herramientas se vendieron para pagar facturas médicas. La herencia de Jamal no fue dinero. Fue conocimiento, instinto y una filosofía que lo sostendría a través de décadas de ser subestimado. Cuando la madre de Jamal, Denise, fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3 durante su segundo año en el colegio comunitario, la elección fue clara:
Transferirse a una universidad de 4 años significaba préstamos estudiantiles, gastos de vida y tiempo lejos de casa. Su madre lo necesitaba más que él necesitaba un título prestigioso. Trabajó en 3 empleos mientras completaba su grado asociado en ingeniería mecánica. Noches en una gasolinera, fines de semana en una tienda de autopartes, mañanas limpiando edificios de oficinas. Sus calificaciones permanecieron perfectas a pesar del agotamiento que lo dejaba durmiendo en sillas de biblioteca entre clases. Los profesores del colegio comunitario reconocieron su talento excepcional. La doctora Martínez, que había enseñado en MIT antes de instalarse en una vida académica más tranquila, llamó a Jamal aparte después de una presentación particularmente brillante sobre optimización de la eficiencia del motor. «Tienes un don», dijo simplemente. «He visto graduados de Harvard con menos comprensión intuitiva de los sistemas mecánicos. No dejes que las circunstancias apaguen esa luz». Pero las circunstancias eran implacables. Los tratamientos contra el cáncer consumían cada dólar disponible. El seguro cubría el 60% de los costos de la quimioterapia, dejando miles en gastos mensuales. Los trabajos a tiempo parcial de Jamal se convirtieron en una necesidad a tiempo completo. Sus solicitudes de transferencia a universidades de 4 años permanecieron sin enviar en una carpeta etiquetada «algún día». Después de graduarse, encontró trabajo donde pudo usar sus habilidades. Pequeños talleres de reparación, mantenimiento industrial, eventualmente llegando a Tech Vanguard a través de una agencia temporal que prometía oportunidades de consultoría técnica. La realidad era diferente, pero el cheque de pago cubría las facturas médicas de su madre. 3 años después, aún llevaba la filosofía de su abuelo como una llama sagrada. Cada noche estudiaba revistas de ingeniería y manuales técnicos, manteniendo sus conocimientos actualizados a pesar de sus tareas de conserjería. Cursos en línea sobre ingeniería automotriz, integración de sistemas de IA y diagnósticos avanzados llenaban sus horas libres. Su apartamento estaba repleto de libros de texto, revistas técnicas y piezas de motor rescatadas que estudiaba como artefactos arqueológicos. La voz de Samuel resonaba en su mente durante los momentos más oscuros. «El motor no se preocupa por tus circunstancias, pequeño, solo quiere a alguien que entienda su lenguaje». De pie en el auditorio de Tech Vanguard, enfrentando 200 rostros escépticos y la sonrisa depredadora de Victoria, Jamal sintió la presencia de su abuelo como una mano cálida sobre su hombro. El motor roto no era diferente de aquel Mustang en 95, solo necesitaba a alguien que pudiera escuchar su verdadera voz. La prueba real estaba a punto de comenzar. El auditorio cayó en un silencio tan absoluto que el sistema de ventilación del edificio sonaba como un viento rugiente. Victoria Sterling permanecía congelada en el podio, sus dedos manicurados apretando el soporte del micrófono hasta que sus nudillos se volvieron blancos. No había esperado este momento. Un conserje desafiándola frente a inversores que podían decidir el futuro de su empresa. Klaus Müller se inclinó hacia adelante en su asiento de primera fila, sus ojos grises como el acero fijos en Jamal, con la intensidad de un halcón avistando a su presa. A su lado, la doctora Elena Rodríguez dejó su taza de café con precisión deliberada, sus legendarios instintos de ingeniería ahora alerta. Los otros inversores alemanes susurraban en consonantes rápidas y ásperas que cortaban la tensión como vidrio esparcido. La mente de Victoria corría a través de las posibilidades. Podía desestimar el comentario de Jamal, mantener su autoridad y proceder con el anuncio de despido. Pero algo en la expresión de Klaus Müller la detuvo. El industrialista alemán estudiaba a Jamal con el mismo enfoque que había reservado para un prototipo prometedor. No era el momento para despidos rápidos. Una sonrisa cruel se extendió por los labios de Victoria mientras cristalizaba una idea mejor. ¿Por qué simplemente despedirlo cuando podía destruirlo públicamente? Hacer un ejemplo que aterrorizaría a cada empleado hasta lograr una obediencia absoluta mientras entretenía a sus invitados alemanes con un teatro corporativo estadounidense. Bueno, dijo, su voz amplificada por el sistema de sonido del auditorio. Nuestro consultor de mantenimiento tiene una opinión sobre ingeniería avanzada.
La palabra mantenimiento destilaba un veneno que hizo que varios empleados se estremecieran visiblemente. Se alejó del podio, sus tacones Louis Vuitton rojos resonando contra la madera pulida del escenario. Jamal Washington, ¿verdad? El hombre que vacía nuestras papeleras y friega nuestros suelos piensa que entiende lo que 107 graduados de MIT y Harvard no pudieron resolver. Risas nerviosas recorrieron la audiencia. Los empleados se movían incómodos en sus asientos, atrapados entre el horror y la fascinación. Esto era un deporte sangriento corporativo, y todos lo sabían. La doctora Rodríguez sacó su cuaderno de cuero, destapando una pluma estilográfica cara. En sus 40 años de ingeniería, había presenciado innumerables momentos en los que soluciones innovadoras surgían de fuentes inesperadas. Su mentor en Stanford le había enseñado a nunca descartar ideas basadas en su origen. El genio lleva muchos disfraces. Ya que estás tan seguro, continuó Victoria, su voz elevándose con un destello teatral, aquí tienes tu oportunidad para probarlo. Arregla nuestro motor de $2 millones que desconcertó a nuestros mejores ingenieros durante 6 semanas. Hazlo frente a todos, nuestra junta, nuestros inversores, toda nuestra empresa. Hizo un gesto hacia la delegación alemana como una presentadora de concursos mostrando premios. Estos caballeros representan 100 millones de euros en financiación potencial. Vinieron a ver la innovación estadounidense en acción. Démosles un espectáculo que nunca olvidarán. La expresión de Klaus Müller permanecía indescifrable, pero su asistente ya estaba escribiendo notas en una tableta. Lo que ocurriera a continuación sería documentado, analizado y reportado a Múnich. La cultura corporativa estadounidense aparentemente era más entretenida de lo esperado. La voz de Victoria bajó a un susurro que el micrófono captó y amplificó por todo el auditorio. Aquí están las apuestas, Jamal. Tienes exactamente 2 horas para diagnosticar y reparar lo que nuestros ingenieros capacitados en MIT no pudieron arreglar en 6 semanas. Si lo logras, cosa que ambos sabemos que no harás, te promoveré personalmente a consultor senior de ingeniería con un salario que iguale tu ego inflado. El auditorio zumbó con murmullos de sorpresa. Los puestos de consultor senior de ingeniería pagaban 6 cifras y venían con opciones de acciones. Era una oferta absurda para alguien cuyo trabajo actual incluía vaciar papeleras. Pero cuando falles, continuó Victoria, su sonrisa lo suficientemente afilada como para sacar sangre, no solo estarás despedido, estarás expulsado de este edificio permanentemente. La seguridad te escoltará y me aseguraré personalmente de que cada empresa tecnológica en Silicon Valley sepa de tu espectacular fracaso. Chascó los dedos y 2 guardias de seguridad aparecieron en las puertas laterales del auditorio como demonios invocados. Su presencia no era sutil. Esto era un teatro de intimidación diseñado para aterrorizar a cualquiera que considerara desafiar la autoridad. Ladra Rodríguez se puso de pie repentinamente, su movimiento atrayendo la atención de toda la sala. A sus 62 años, Elena Rodríguez comandaba un respeto que trascendía las jerarquías corporativas. Su trabajo en Tesla había revolucionado los trenes motrices de vehículos eléctricos. Su firma de consultoría contaba con todos los principales fabricantes automotrices como clientes. Cuando hablaba, los ingenieros escuchaban. «Serviré como testigo técnico», anunció, su voz cargada con la autoridad de alguien que nunca había sido cuestionado en asuntos de ingeniería. Esta prueba requiere una supervisión neutral para garantizar equidad y precisión. La sonrisa de Victoria vaciló momentáneamente. No había anticipado este desarrollo. La participación de la doctora Rodríguez legitimaba el desafío, transformándolo de una humillación corporativa en una evaluación técnica formal. Klaus Müller asintió con aprobación. «Excelente. Herr Washington tiene toda nuestra atención». Su inglés era preciso, cargado con el peso de la autoridad industrial que había construido la reputación de la ingeniería alemana. Estamos curiosos por ver los métodos de resolución de problemas estadounidenses. El auditorio estalló en conversaciones susurradas. Los empleados sacaron sus teléfonos.
ya componiendo textos y publicaciones en redes sociales sobre el drama que se desarrollaba. Esto era el tipo de teatro corporativo que se discutiría en los bares de Silicon Valley durante meses. Victoria se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa, pero era demasiado tarde para retroceder. Bien, dijo, su voz tensa con una ira apenas controlada. La doctora Rodríguez puede presenciar tu inevitable fracaso, pero voy a añadir una condición más. Hizo un gesto hacia las cámaras que Tech Vanguard usaba para entrenamientos de empleados y anuncios de la empresa. Vamos a transmitir en vivo todo este desafío en nuestras cuentas de redes sociales de la empresa. Que el mundo vea qué pasa cuando personas no calificadas intentan trabajos más allá de sus capacidades. La sugerencia de transmisión en vivo provocó actividad inmediata. Los asistentes de marketing se apresuraron a configurar iluminación profesional y ángulos de cámara. Los gerentes de redes sociales comenzaron a crear hashtags. Desafío Tech Vanguard, hashtag prueba de ingeniería, #innovación en acción. En minutos, las cuentas de Instagram y LinkedIn de la empresa estarían transmitiendo imágenes en vivo a miles de seguidores. Jamal permaneció inmóvil durante todo este circo corporativo, su carrito de mantenimiento aún a su lado, como un compañero fiel. Sus manos callosas permanecían firmes a pesar del terremoto de atención centrado en cada uno de sus respiros. Este era el momento para el que Samuel Washington lo había preparado, no a través de un entrenamiento específico, sino a través de una vida entendiendo que los motores respondían a la competencia sin importar las credenciales. La doctora Rodríguez caminó por el pasillo del auditorio, sus tacones haciendo sonidos confiados contra el concreto pulido. Se detuvo directamente frente a Jamal, estudiando su rostro con la intensidad de alguien que había pasado décadas evaluando talento técnico. «Joven», dijo en voz baja, su voz destinada solo a sus oídos. «¿Estás absolutamente seguro de que quieres proceder? Esto no se trata solo de arreglar un motor. Todo tu futuro está en juego». Jamal sostuvo su mirada con firmeza. «Señora, he estado escuchando motores toda mi vida. Este ha estado intentando decirnos qué está mal. Solo no lo hemos estado escuchando correctamente». La doctora Rodríguez asintió lentamente. Algo en sus ojos le recordaba a los jóvenes ingenieros que había mentorado en Tesla. Esa combinación de conocimiento, intuición y confianza silenciosa que separaba al verdadero talento de la mera educación. «Muy bien», dijo lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. «Veamos qué puedes hacer». El desafío fue aceptado oficialmente. 2 horas para probar o destruir una vida de experiencia oculta. El motor esperaba en la sala de juntas como un juez mecánico, su testimonio silencioso a punto de determinar el destino de un hombre. La multitud comenzó a moverse hacia el piso ejecutivo, los teléfonos inteligentes grabando cada paso de este drama corporativo sin precedentes. La sala de juntas ejecutivas se transformó en un anfiteatro de juicio. 200 empleados se apretaban contra las paredes de vidrio, sus rostros creando un mosaico de anticipación y duda. Los inversores alemanes se acomodaron en sillas de cuero ejecutivo como un tribunal. Klaus Müller revisaba su reloj de platino con precisión germánica. La doctora Rodríguez se posicionó junto al motor con la autoridad de alguien que había presenciado innumerables momentos de verdad en ingeniería. El motor roto dominaba la mesa de conferencias como un altar tecnológico. Los componentes de cromo y acero captaban la iluminación LED, creando sombras que parecían pulsar con posibilidad mecánica. El equipo de diagnóstico rodeaba la máquina. Portátiles mostrando códigos de error interminables. Osciloscopios trazando firmas electromagnéticas, sensores de temperatura monitoreando patrones térmicos que habían desconcertado a los ingenieros durante 6 semanas. Victoria Sterling permanecía cerca de las ventanas de piso a techo, su silueta enmarcada contra el horizonte de Silicon Valley. Su teléfono inteligente transmitía en vivo la escena a las cuentas de redes sociales de Tech Vanguard. Los números de espectadores subían rápidamente a medida que la noticia se extendía por las redes de la industria tecnológica. La sección de comentarios estaba llena de predicciones, la mayoría favoreciendo un fracaso espectacular. Jamal se acercó al motor lentamente,
su uniforme de mantenimiento en marcado contraste con los trajes caros que lo rodeaban. Los susurros de la multitud se apagaron mientras colocaba ambas manos planas contra el bloque del motor, cerrando los ojos con la reverencia de un músico afinando un instrumento precioso. Los primeros 30 segundos se alargaron como horas. Los empleados intercambiaban miradas escépticas. Algunos miembros del equipo de ingeniería sonreían, ya redactando cartas de renuncia en caso de que la empresa colapsara por este desastre de relaciones públicas. Pero Ladrat Rodríguez observaba con creciente interés, mientras la expresión de Jamal cambiaba de concentración a reconocimiento. «Está luchando contra sí mismo», dijo Jamal de repente, su voz resonando claramente a través de la acústica de la sala de juntas. «El sistema de IA es perfecto, pero está intentando compensar problemas mecánicos que no deberían existir». Abrió los ojos, mirando directamente a Klaus Müller. «Señor, este motor fue fabricado en Múnich usando especificaciones métricas». «Correcto. Pero la calibración de la IA fue programada aquí en California». Las cejas de Klaus Müller se alzaron ligeramente. «Esto es correcto. Nuestra precisión es de centésimas de milímetro. La programación estadounidense típicamente usa medidas imperiales». La expresión confiada de Victoria vaciló momentáneamente. No había esperado un diálogo técnico que revelara conocimiento real del proceso de fabricación. Jamal asintió, sus manos aún descansando sobre el motor. «Ese es el primer problema. La IA está intentando controlar componentes mecánicos que son 0.03 pulgadas diferentes de lo que espera. Es como intentar dirigir una orquesta cuando cada instrumento está afinado en una clave ligeramente diferente». Primer descubrimiento, el diagnóstico del sonido. «¿Puedo encender el motor?», preguntó Jamal a la doctora Rodríguez, quien asintió con creciente curiosidad. La máquina rugió al encenderse, llenando la sala de juntas con el estruendo profundo de explosiones controladas. Pero donde otros escuchaban sonidos normales de motor, Jamal escuchaba una conversación. La voz de su abuelo resonaba en su memoria. «Los motores hablan a aquellos que conocen su lenguaje. Escuchen», dijo, elevando la voz por encima de la sinfonía mecánica. «A 2800 RPM hay un desajuste de frecuencia armónica. Los pistones están alcanzando su ritmo óptimo, pero los sensores de la IA están leyendo vibraciones que no coinciden con los parámetros programados». Señaló la pantalla de diagnóstico que mostraba flujos de datos incomprensibles. «Sus ingenieros han estado persiguiendo fantasmas de software cuando el problema es la armonía mecánica. El motor funciona exactamente durante 14 minutos y 37 segundos antes de sobrecalentarse, porque es cuando el desajuste armónico alcanza una resonancia crítica». La doctora Rodríguez dio un paso adelante, sus instintos de ingeniería completamente activados. «Explique la teoría armónica». «Cada motor tiene una frecuencia natural», explicó Jamal, «el rango de RPM donde todos los componentes trabajan en perfecta sincronización. Este motor fue diseñado para operar a 3400 RPM con eficiencia óptima, pero el sistema de IA fue calibrado para esperar medidas imperiales, así que está intentando mantener una frecuencia armónica diferente a la que los componentes mecánicos pueden ofrecer». Señaló el osciloscopio, que mostraba patrones de ondas. «¿Ven esos picos irregulares en intervalos de 14 minutos? Es el motor intentando encontrar su ritmo natural, mientras la IA lo fuerza a un patrón artificial». Marcus Brooks, el líder del equipo capacitado en MIT, se abrió paso entre la multitud. «Eso es imposible. Probamos las frecuencias armónicas extensivamente durante el desarrollo». Jamal lo miró con un desacuerdo respetuoso. «Ustedes probaron las frecuencias que la IA estaba programada para esperar, pero los componentes mecánicos reales están cantando una canción ligeramente diferente». Klaus Müller intercambió miradas con sus asociados. Esto no era el balbuceo de un trabajador de mantenimiento no calificado. Era un análisis sofisticado de ingeniería acústica que abordaba problemas fundamentales de integración de diseño. Segundo descubrimiento, la revelación de las medidas. Jamal se acercó a la documentación técnica del motor, extendiendo planos sobre la mesa de conferencias pulida.
Su dedo trazó especificaciones con la precisión de alguien que había estudiado estos documentos durante innumerables sesiones de limpieza nocturnas. El cigüeñal fue mecanizado en Múnich a un diámetro de 87.63 mm, dijo, señalando las especificaciones de ingeniería alemana. Pero la calibración de la IA asume 3.450 pulgadas, que se convierten en 87.663 mm, matemáticamente idéntico, pero mecánicamente diferente. La doctora Rodríguez se inclinó sobre los planos, su pluma estilográfica siguiendo sus cálculos. Continúe. La tolerancia de fabricación en Alemania permite más o menos 0,1 mm. La tolerancia estadounidense típicamente permite más o menos 0,5 pulgadas, que es aproximadamente 0,127 mm. Los componentes alemanes están fabricados con tolerancias mucho más estrictas de lo que el sistema de IA espera. Esto crea un error de sincronización en cascada. Jamal continuó, su confianza creciendo a medida que la lógica técnica se desplegaba. La IA ajusta constantemente, intentando compensar imprecisiones que en realidad no existen. Es como un director tratando de corregir a músicos que ya están tocando perfectamente. Sacó un calibrador digital del equipo de diagnóstico, midiendo varios componentes del motor con eficiencia practicada. Los pistones, las bielas, incluso la cadena de distribución, todo está fabricado según estándares de precisión alemana. Pero la IA asume rangos de tolerancia estadounidenses. Los comentarios de la transmisión en vivo de Victoria explotaron con discusiones de ingeniería. Los espectadores compartían la transmisión a través de redes profesionales y varios ingenieros de Tesla y Ford se unieron a la conversación con preguntas técnicas y admiración a regañadientes. Marcus Brooks estudió las medidas, su expresión pasando de escepticismo a asombro. El diferencial de tolerancia crea errores de sincronización acumulados, murmuró, su formación en MIT finalmente conectando con el análisis intuitivo de Jamal. Klaus Müller se puso de pie, examinando las medidas él mismo. El orgullo de la ingeniería alemana exigía la verificación de cualquier afirmación sobre la precisión de fabricación. Tras varios minutos de cálculos cuidadosos, asintió lentamente. El análisis es matemáticamente correcto. Tercer descubrimiento, la solución elegante. Entonces, ¿cómo lo arreglamos?, preguntó la doctora Rodríguez, su cuaderno lleno de observaciones técnicas. En lugar de proponer modificaciones costosas de software o reemplazos de hardware, Jamal se dirigió a un armario de almacenamiento que contenía piezas de repuesto. Seleccionó lo que parecía ser un disco metálico simple, del tamaño de un disco de hockey, con perforaciones cuidadosamente calculadas. Un amortiguador armónico, explicó, sosteniendo el componente para que todos lo vieran. En lugar de reprogramar la IA para que coincida con las tolerancias alemanas o refabricar componentes según especificaciones estadounidenses, añadimos este amortiguador de resonancia para cerrar la brecha de frecuencia. La expresión confiada de Victoria se rompió por completo. ¿Estás sugiriendo que una pieza de $50 puede resolver un problema que nos ha costado 6 semanas y millones en honorarios de consultoría? A veces, las soluciones de ingeniería más elegantes son las más simples, respondió Jamal. La IA y el motor son ambos perfectos, solo necesitan un traductor para ayudarles a comunicarse efectivamente. Comenzó a instalar el amortiguador con movimientos que hablaban de años de experiencia mecánica. Sus manos trabajaban con la precisión confiada de alguien que había reconstruido innumerables motores en garajes de Detroit, talleres de colegios comunitarios y sesiones de mantenimiento nocturnas en complejos de apartamentos. La doctora Rodríguez observaba cada movimiento con fascinación profesional. ¿Dónde aprendiste ingeniería de resonancia armónica? Mi abuelo me enseñó que los motores tienen almas, dijo Jamal, apretando la conexión final. No puedes arreglar un alma con actualizaciones de software. Tienes que escuchar lo que intenta decirte, luego ayudarla a encontrar su ritmo natural. La instalación tomó 12 minutos. El amortiguador encajó perfectamente en los puntos de montaje existentes, sin requerir modificaciones al diseño original.
Era la elegancia de la ingeniería en su forma más pura, resolver problemas complejos a través de soluciones simples e intuitivas. «Listo para la prueba», anunció Jamal, retrocediendo desde el motor. La sala de juntas quedó en silencio. Klaus Müller revisó su reloj nuevamente. Habían pasado 1 hora y 47 minutos. Si el análisis de Jamal era correcto, el motor ahora debería funcionar impecablemente. Si estaba equivocado, su carrera y reputación serían destruidas de la manera más pública posible. La doctora Rodríguez se posicionó en el equipo de diagnóstico, sus ojos experimentados listos para interpretar cada flujo de datos y medición. Los inversores alemanes se inclinaron hacia adelante con anticipación colectiva. El teléfono inteligente de Victoria capturaba cada momento para miles de espectadores en línea que se habían involucrado en este drama de ingeniería improbable. «Enciende el motor», ordenó la doctora Rodríguez. El momento de la verdad había llegado. 67 intentos anteriores habían fallado. ¿Podría un trabajador de mantenimiento con un título de colegio comunitario tener éxito donde los graduados de MIT habían fracasado? El motor contuvo su aliento mecánico, listo para revelar sus secretos a cualquiera que realmente hubiera aprendido a escuchar su voz. La llave de encendido giró con un clic metálico que resonó en la sala de juntas, silenciosa como un disparo. 200 personas contuvieron el aliento mientras el motor despertaba, su rugido inicial llenando el espacio con un trueno mecánico que parecía sacudir los cimientos de acero del edificio. Pero algo era diferente, inmediata, inconfundiblemente diferente. El golpeteo áspero e irregular que había atormentado al motor durante 6 semanas había desaparecido. En su lugar emergió un ronroneo suave, el sonido de 8 cilindros disparando en perfecta sincronización. Cada cámara de combustión contribuía a una armonía que hizo que los ojos de la doctora Rodríguez se abrieran con reconocimiento. Así sonaba la perfección automotriz. Jamal permanecía junto al motor, su mano descansando ligeramente sobre la superficie vibrante. Donde antes había sentido la lucha desesperada de los componentes peleando entre sí, ahora sentía la calma confianza de una maquinaria operando dentro de su ritmo natural. El amortiguador armónico había funcionado exactamente como la sabiduría de su abuelo había predicho. Las pantallas de diagnóstico explotaron con indicadores verdes por primera vez en 42 días. Las lecturas de temperatura se estabilizaron en rangos óptimos. Los sensores de presión registraron una compresión perfecta en todos los cilindros. Los mensajes de error del sistema de IA desaparecieron, reemplazados por flujos constantes de datos operativos que hicieron que el equipo de ingeniería jadeara en asombro colectivo. «Mein Gott», susurró Klaus Müller, su compostura alemana rompiéndose mientras miraba lecturas que sus propios ingenieros de Múnich habían soñado con alcanzar. El motor estaba operando al 97.3% de eficiencia, 3 puntos porcentuales más alto que el rendimiento máximo teórico. La doctora Rodríguez se movía entre las estaciones de diagnóstico como un director leyendo partituras, sus ojos entrenados absorbiendo datos que contaban una historia increíble. La presión de aceite es estable en óptima. La temperatura del motor se mantiene en 187 dBE. La frecuencia armónica está bloqueada en 3400 RPM sin desviación. Miró a Jamal con algo cercano a la reverencia. En 40 años de ingeniería automotriz, nunca he visto lecturas de diagnóstico tan limpias. Tu abuelo estaría orgulloso. La verdadera prueba llegó cuando Victoria, su rostro pálido con la creciente comprensión, exigió el desafío operativo completo. Bien, está funcionando, pero ¿puede realmente alimentar nuestros sistemas de vehículos autónomos en condiciones del mundo real? A través de las ventanas de piso a techo de la sala de juntas, los empleados podían ver el camión de entrega prototipo de Tech Vanguard estacionado en el patio de abajo. El vehículo había permanecido inmóvil durante semanas, sus sistemas de navegación avanzados inútiles sin una fuente de energía funcional. Jamal asintió hacia el camión con tranquila confianza. Veamos qué puede hacer. La potencia del motor fluyó a través de los sistemas de transmisión, generadores eléctricos y redes computarizadas con la suavidad del agua encontrando su nivel.
Las luces del tablero se iluminaron en secuencia mientras el cerebro del vehículo autónomo se encendía por primera vez en 6 semanas. Los sistemas GPS se activaron. Los sensores de radar comenzaron a escanear. Los arreglos de cámaras enfocaron con precisión mecánica. La multitud se apretó contra las ventanas mientras los faros del camión se encendían, sus sistemas eléctricos extrayendo energía del motor perfectamente sincronizado. Lentamente, casi ceremonialmente, el vehículo comenzó a moverse. Retrocedió de su espacio de estacionamiento con precisión controlada por computadora, navegó alrededor de obstáculos de jardinería y ejecutó una maniobra de estacionamiento paralelo impecable que provocó aplausos espontáneos de los empleados que observaban. Durante 37 minutos, el motor funcionó sin una sola irregularidad. El temido punto de apagado de 14 minutos pasó sin incidentes. 20 minutos después, los sistemas continuaron operando con la precisión de la ingeniería alemana, impulsados por la innovación estadounidense y guiados por la sabiduría mecánica de Detroit. El asistente de Klaus Müller escribía furiosamente en su tableta, documentando métricas de rendimiento que superaban todas las especificaciones de su propuesta de inversión original. Los otros inversores alemanes se agrupaban en una conversación rápida, sus expresiones pasando de escepticismo a asombro y a una emoción apenas contenida sobre las posibilidades de asociación. La transmisión en vivo de Victoria había atraído a más de 50.000 espectadores. La sección de comentarios se desplazaba demasiado rápido para leer mensajes individuales. Profesionales de la industria tecnológica, ingenieros automotrices y observadores aleatorios de Internet estaban presenciando algo sin precedentes. Un trabajador de mantenimiento resolviendo problemas que habían desconcertado a equipos de expertos titulados. «Apágalo», ordenó finalmente Ladra Rodríguez. «Ya hemos visto suficiente». El motor se asentó en el silencio con el suspiro satisfecho de una maquinaria que finalmente había encontrado su propósito. Las pantallas de diagnóstico mantuvieron su brillo verde durante varios segundos antes de pasar al modo de espera. El camión autónomo regresó a su espacio de estacionamiento y apagó sus sistemas con satisfacción electrónica. La sala de juntas permaneció en silencio durante largos momentos mientras la magnitud de lo que acababa de ocurrir se asentaba en la conciencia colectiva. 6 semanas de fracaso habían sido resueltas en menos de 2 horas por alguien cuya descripción de trabajo oficial incluía vaciar papeleras. La doctora Rodríguez caminó hacia Jamal, extendiendo su mano con respeto formal. Eso fue una intuición de ingeniería extraordinaria. Donde otros veían problemas de software, tú escuchaste poesía mecánica. Tu solución fue elegante, rentable y brillante. Klaus Müller se acercó después, su apretón de manos firme con aprobación alemana. Herr Washington, su metodología de diagnóstico impresionó a toda nuestra delegación. Este es el tipo de pensamiento innovador que construye asociaciones industriales. Victoria permanecía congelada cerca de las ventanas, su teléfono inteligente aún grabando una transmisión en vivo que se había convertido en su propio obituario profesional. Los comentarios ya no eran sobre el inevitable fracaso de Jamal. Celebraban su triunfo y cuestionaban su juicio de liderazgo. El momento de la verdad había pasado. Lo que venía después determinaría si la justicia era posible en la América corporativa y si el talento podía triunfar sobre el prejuicio cuando las apuestas se medían en millones de dólares y cientos de empleos. Pero primero, el mundo necesitaba ver qué pasaba cuando los subestimados finalmente tenían su oportunidad de probar lo que siempre habían sabido sobre sí mismos. La voz de la doctora Rodríguez cortó el silencio de la sala de juntas con la autoridad de alguien que nunca había sido cuestionado en decisiones de ingeniería. Basado en esta demostración, estoy haciendo una recomendación inmediata a la Junta. Se volvió hacia Klaus Müller y los inversores alemanes, sus palabras cargadas con el peso de 4 décadas en ingeniería automotriz. Jamal Washington ha demostrado una capacidad de diagnóstico excepcional y una resolución de problemas innovadora que supera cualquier cosa que haya presenciado de equipos de ingeniería tradicionales. Su análisis fue matemáticamente sólido, su solución fue elegante y su ejecución fue impecable.
Klaus Müller asintió con precisión germánica. Nuestra delegación está completamente de acuerdo. La metodología de Herr Washington impresionó a todo nuestro equipo de evaluación técnica. Hizo una pausa, revisando notas en la tableta de su asistente. Estamos preparados para aumentar nuestro compromiso de inversión en un 20%, específicamente condicionado a que Herr Washington lidere nuestro programa de desarrollo de motores europeo. La sala de juntas estalló en susurros. Un aumento del 20% significaba 20 millones de euros adicionales en fondos que podrían transformar a Tech Vanguard de una startup prometedora en un actor de poder automotriz global. Además, continuó Ladrá Rodríguez, su pluma estilográfica posada sobre documentación oficial. Estoy pasando por alto los protocolos normales de promoción para ofrecer un ascenso inmediato a ingeniero de diagnóstico de motores senior, efectivo de inmediato. El ajuste de salario reflejará el valor de mercado para alguien con experiencia demostrada en ingeniería armónica avanzada. Los comentarios de la transmisión en vivo de Victoria explotaron con celebración. Los espectadores compartían la transmisión a través de redes profesionales, y varias empresas tecnológicas competidoras ya estaban contactando a través de las redes sociales con ofertas de reclutamiento. El hashtag #MashCatchJamalWashington comenzó a ser tendencia mientras ingenieros automotrices de todo el mundo discutían la brillantez técnica que acababan de presenciar. Marcus Brooks dio un paso adelante desde el equipo de ingeniería capacitado en MIT. Su expresión era una mezcla de humildad y respeto profesional. Todo nuestro equipo se disculpa formalmente por pasar por alto tus conocimientos. Solicitamos colaboración en proyectos futuros y estaríamos honrados de aprender de tus metodologías de diagnóstico. La transformación estaba completa. En menos de 2 horas, Jamal había pasado de ser un trabajador de mantenimiento invisible a un ingeniero senior respetado, de un conserje ignorado a un líder técnico codiciado. La asociación alemana estaba asegurada, la crisis del motor estaba resuelta, y el futuro de Tech Vanguard era más brillante de lo que nadie había imaginado. Pero el momento más satisfactorio aún estaba por llegar. Victoria Sterling permanecía congelada junto a las ventanas, su teléfono inteligente capturando su propia caída profesional para miles de espectadores que estaban a punto de presenciar qué pasaba cuando la arrogancia se encontraba con la rendición de cuentas en la América corporativa. La atmósfera de la sala de juntas cambió como un frente de tormenta moviéndose por Silicon Valley. Lo que había comenzado como el teatro de humillación pública de Victoria, ahora era su ajuste de cuentas profesional. Los inversores alemanes intercambiaban miradas significativas, sus expresiones revelando cálculos que iban mucho más allá de las evaluaciones técnicas. El asistente de Klaus Müller susurraba actualizaciones urgentes sobre la reacción en las redes sociales. La transmisión en vivo había alcanzado más de 100.000 espectadores, con líderes de la industria tecnológica compartiendo el video en LinkedIn y Twitter. Los comentarios variaban desde la celebración del triunfo de Jamal hasta duras críticas al estilo de liderazgo de Victoria. Drama Tech Vanguard estaba en tendencia junto a Keilscha Justicia de Ingeniería. La doctora Cora Rodríguez cerró su cuaderno de cuero con una finalidad deliberada, su pluma estilográfica haciendo un clic con el sonido de decisiones tomadas. La Junta requerirá una revisión exhaustiva de las prácticas de gestión que llevaron a esta situación, específicamente cómo el personal calificado fue sistemáticamente subutilizado mientras equipos de consultoría caros fallaron en alcanzar objetivos operativos básicos. El rostro de Victoria había perdido todo color, su máscara corporativa confiada rompiéndose bajo el peso de consecuencias muy públicas. Ella había orquestado este desafío, esperando una victoria fácil, nunca anticipando que su víctima poseería la experiencia exacta que su empresa necesitaba desesperadamente. La delegación alemana tiene preocupaciones, anunció Klaus Müller, su inglés preciso cargado con matices que ponían nerviosos a los capitalistas de riesgo. Nuestra asociación requiere confianza en la toma de decisiones de liderazgo. Los eventos de hoy sugieren errores de evaluación sistemáticos que podrían impactar el éxito de nuestra empresa conjunta. La miembro de la Junta, Patricia Brooks,
que había permanecido en silencio durante la demostración técnica, ahora habló con la autoridad de alguien con opciones de acciones significativas. Este incidente requerirá una investigación por parte de nuestro comité de gobernanza. Necesitamos entender cómo un consultor senior de ingeniería fue relegado a tareas de mantenimiento mientras su experiencia podría haber evitado 6 semanas de fracaso operativo. La investigación no tomaría mucho tiempo. El historial de correos electrónicos de Victoria proporcionaba evidencia condenatoria de prácticas discriminatorias. Mensajes refiriéndose a Jamal como el chico de la limpieza, a pesar de su título oficial de consultor. Programación deliberada de sus tareas de conserjería durante reuniones importantes con inversores. Discusiones documentadas sobre su inevitable despido como teatro de reducción de costos. La directora de Recursos Humanos, Jennifer Walsh, que había participado en los hilos de correo crueles con emojis de risa, se encontró convocada a reuniones de emergencia sobre políticas de ambiente laboral hostil. El video viral se había convertido en evidencia legal y los abogados corporativos ya discutían estrategias de conciliación. 2 semanas después, las consecuencias cristalizaron con precisión quirúrgica. Victoria fue degradada de directora ejecutiva a asesora estratégica. Su salario reducido en un 40% mientras que su autoridad para tomar decisiones se evaporaba. Conservó el empleo, la Junta no estaba interesada en demandas por despido injustificado, pero su poder corporativo había sido neutralizado por completo. El requisito de capacitación en diversidad e inclusión se sentía particularmente poético. Victoria, que había pasado 3 años desestimando el potencial de Jamal, ahora asistía a talleres sobre sesgos inconscientes y liderazgo inclusivo. Su entrenadora era la doctora Rodríguez, quien abordaba la educación con la misma precisión metódica que aplicaba a los problemas de ingeniería. Mientras tanto, la transformación de Jamal continuó más allá del éxito individual. Su ascenso a ingeniero de diagnóstico de motores senior vino con un aumento de salario del 150%, opciones de acciones y liderazgo de un grupo de trabajo sobre prácticas de innovación inclusiva. La empresa implementó nuevas políticas que requerían una revisión formal de todas las sugerencias de los empleados, independientemente de su fuente o posición actual. El precio de las acciones de Tech Vanguard subió un 15% tras la publicidad positiva. El video viral se había convertido en un activo de marketing inesperado, demostrando el compromiso de la empresa con reconocer el talento donde quiera que surgiera. Las solicitudes de reclutamiento aumentaron un 40%, con muchos candidatos mencionando específicamente la inspiradora historia de meritocracia. El momento más satisfactorio llegó 3 meses después, cuando Victoria se acercó a Jamal privadamente en la cafetería de empleados. Su traje de diseñador había sido reemplazado por una vestimenta profesional más modesta, su actitud arrogante suavizada por duras lecciones sobre humildad y respeto. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja, sus palabras cargadas de remordimiento genuino. «Y me gustaría pedir orientación sobre cómo construir prácticas de liderazgo más inclusivas». Jamal la miró con la misma gracia que su abuelo había mostrado a los clientes que inicialmente dudaban de su experiencia mecánica. «Todos merecen una oportunidad para crecer, Victoria. La pregunta es si estás lista para escuchar con la misma atención que le darías a una máquina que necesita reparación». La justicia corporativa había sido servida, proporcional, educativa y, en última instancia, redentora. 6 meses después, Jamal Washington estaba en la instalación de ingeniería ampliada de Tech Vanguard, observando a técnicos alemanes instalar equipos para la línea de producción de vehículos autónomos europeos. Sus diseños ahora impulsaban camiones de entrega en Múnich, Frankfurt y Berlín, sus motores ronroneando con la perfección armónica que descubrió en un momento de desesperación corporativa. El diploma de colegio comunitario enmarcado aún colgaba en su apartamento, pero ahora compartía espacio en la pared con patentes, premios de la industria y una fotografía de él estrechando la mano de Klaus Müller en el Salón del Automóvil de Múnich. La sabiduría de garaje de su abuelo había evolucionado en decisiones de ingeniería de millones de dólares que unían continentes. A veces, la experiencia más poderosa viene envuelta en los paquetes más inesperados.
La pregunta no es quién tiene los títulos, es quién tiene la dedicación para entender realmente el problema. Si esta historia te inspiró a mirar más allá de las suposiciones y reconocer el talento oculto, aplasta ese botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. ¿Alguna vez has presenciado que el potencial de alguien fue completamente pasado por alto?